¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Y bueno, pues ya estamos conectados, muchísimas gracias hasta Chihuahua con la doctora Daniela Muela Campos, bienvenida. Y bueno, pues a todas y a todos los conectados en las diversas plataformas, muchísimas gracias, pueden comentar, mandando saludos, compartiendo esta sesión de esta tarde. El tema es bases histológicas para el entendimiento de la patología bucal. Y bueno, pues vamos a leer rapidísimo el currículum de la doctora Muela. Es especialista y máster en patología y medicina bucal, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en México DF, docente e investigador de tiempo completo en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, coordinadora de la Clínica Laboratorio de Patología y Medicina Bucal de la Facultad de Odontología de la UACH, coordinadora sur y norte de Latinoamérica y coordinadora general de México de la campaña de prevención y detección oportuna del cáncer oral, Saca la lengua, previene el cáncer oral, ponente nacional e internacional de temas relacionados con patología y medicina bucal. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a cederle el micrófono y bueno, pues adelante y bienvenida. Muchas gracias, Humberto. Pues para mí de nuevo un gusto estar aquí en este Portal Odontólogos, que la verdad se ha vuelto un sitio, ¿verdad? Cada vez con mayor auge en todo México para todo lo que es el área de odontología. Así que yo encantada de estar aquí. De compartir este tema que, como bien lo mencionaste, es bases histológicas para entendimiento de patología bucal, pero no solamente estas bases histológicas nos llevan, en este caso, que le daré esa mirada hacia la patología, ¿verdad? Pero no solo es hacia esa área, sino también la histología nos sirve para entender cualquier otra área de la odontología. Entonces espero que este tema les sea de provecho para todos los que hoy estén aquí. Sé que muchos de sus seguidores son entre alumnos, odontólogos y claro, también especialistas. Así que, bueno, pues iniciaré con este tema que a lo mejor histología nunca ha sido para todos la materia favorita, ¿verdad? Pero queramos o no, como bien dice el título, pues es básica, ¿verdad? Así que, pues, aquí les dejo esta frase que dice: el entendimiento de la histología es la base para el entendimiento de la clínica. Y tal y cual, o sea, este aspecto que nosotros vemos en cavidad oral, esta descripción que hacemos a veces de los tejidos, pues nos la da esas conformación histológica. Y entonces cuando en verdad yo observo la mucosa bucal y en mi mente ya también está una imagen histológica, ya llevo un mayor entendimiento, el cual me va a permitir dar el tratamiento adecuado a mi paciente, el abordaje adecuado a mi paciente. Así que esta frase me parece muy importante. Y claro que cuando nosotros entendemos lo normal desde la clínica, el histológico, pues también nos va a ser mucho más fácil poder plantear algún diagnóstico presuntivo cuando estemos frente a alguna lesión desconocida. Entonces, aquí la importancia pues de la histología y sobre todo pues es básica para todos los que ejercemos la patología bucal. También les mencionaba que el entendimiento de la histología de los tejidos nos lleva a hacer nuestros tratamientos de una manera más adecuada, más con entendimiento integral. Desde un simple tratamiento como lo es a lo mejor una extracción quirúrgica, una incisión o la infiltración del anestésico, bueno, pues yo desde ahí ya debo llevar en mi mente qué tejido estoy abordando, cómo lo voy a abordar, hacia qué otro tejido voy a llegar, cómo repara, cómo se comporta, ¿verdad? Y yo estaré entonces preparada para cualquier cosa que pueda suceder. Yo lo voy a poder resolver si entiendo los tejidos y la histología de la cavidad oral. Y bueno, también como introducción, nada más mencionarles que la cavidad oral histológicamente es muy compleja, básicamente tiene todos los tejidos básicos por aquí en su mayoría, y de cada uno de estos se puede desarrollar una lesión, o sea, podemos tener lesiones originadas del epitelio, del conectivo, lesiones pigmentadas, vasculares,
lesiones reactivas, las muy características de nuestra área que vendrían siendo los tumores y quistes ontogénicos. Así que bueno, debemos estar preparados para todo esto. Y también a la cavidad oral se le suma que actualmente es uno de los principales sitios donde aparecen lesiones asociadas a medicamentos, así también lesiones que pueden estarnos dando una manifestación de alguna otra enfermedad sistémica. Y aparte de sumarle que es una cavidad que se encuentra hacia el exterior, expuesta hacia el exterior, y entonces está expuesta a irritantes como consumo de tabaco, entre otros, y todo esto nos puede generar una lesión. Viendo esto por el lado bueno, la patología bucal es poco común en comparación quizás a la enfermedad periodontal, a la caries. Y esto entonces, pues bueno, por un lado, ¿verdad? Porque no hay mucha patología para el paciente, pero malo para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces no estamos acostumbrados a ver lesiones todos los días. Y entonces, a diferencia pues de caries y enfermedad periodontal, que nos hacemos expertos en ello, pero al no ver esto y no practicarlo todos los días, el día que nos aparece una lesión en nuestro consultorio, pues deberíamos estar listos, preparados para saber cuál es el paso que vamos a dar y evitar entonces malos tratamientos, malos diagnósticos, etcétera. Así que con este caso que les presento aquí, pretendo mostrarles un poco más gráficamente esto que les estoy platicando, ya que, como les decía, la patología va a ser poco común, hay un desconocimiento entonces de la misma y se convierte en un reto para todos nosotros que se nos presenta un caso de patología en la consulta. Miren, este es un paciente masculino de 35 años de edad con meses de evolución con esta lesión. Observamos aquí esta lesión en el borde lateral de la lengua, la cual nos refiere el paciente que acudió inicialmente con el odontólogo, quien le mencionó que probablemente se trataba de algo traumático, para lo cual le indicó bicarbonato, enjuagues de bicarbonato y solo eso. Posteriormente la lesión no cedía y entonces el paciente acude con otro odontólogo quien le indica que probablemente se trate de algo micótico y le indica un antimicótico. La lesión no cede y entonces acude ya con un médico. Y bueno, aquí sin faltar al respeto en ningún momento a los médicos, pero ¿qué sucede? El paciente considera que el odontólogo ya no es quien puede resolver su problema, considera que quien le va a resolver el problema es un médico. Y esto es culpa de nosotros, ya que los odontólogos a veces pues no estamos preparados y no podemos resolver el problema del paciente y entonces él toma otra instancia, siendo que mínimo tenemos 5 años de preparación viendo cavidad oral más nuestro año de servicio. Y en comparación con los médicos, que la verdad no todos ellos ven mucho cavidad oral, o sea, en sus 5 años, 6 de preparación, es poco lo que ven de cavidad oral. Así que creo que también esto está sucediendo mucho y tiene que ver con que nosotros como odontólogos no estamos resolviendo el problema del paciente. El paciente entonces acude con el médico quien le indica un antiviral y un antimicótico de nuevo. La lesión no cede, así que acude con un especialista en infectología y medicina interna, quien le indica lo siguiente: viracide, pranosine, vitamina A, pensando entonces en algo viral, doxiciclina, pensando en algo bacteriano, y fluconazol, pensando en algo micótico. Así que considero que aquí el médico planteó algo viral, bacteriano o micótico, algo debía ser. Le mandó también Gel Care, que viene siendo nada más un protector de la mucosa bucal, y le mandó una serie de estudios como biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, algunos otros, un coprológico, y bueno, pues el paciente llega posteriormente a la consulta una vez que no se resuelve su problema y ya con todos los estudios, pues la verdad es que todavía es mucho más fácil.
Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Un error muy común que a todos nos pasa. Cuando vemos una lesión, lo primero que hacemos es tratar de ponerle un nombre o tratar de adivinar el diagnóstico. Cuando lo primero que tenemos que hacer es analizar la lesión e intentar saber qué está pasando ahí. Y eso solo nos lo va a dar el entendimiento de la histología. Es decir, lo primero que tengo que hacer es describir la lesión, mencionar qué lesión elemental es. Si yo sé que esto es una placa, si es una úlcera, si es una erosión, entonces también yo ya estoy entendiendo qué está pasando a esos tejidos. Y a lo mejor no sé el diagnóstico, pero sabiendo esto yo puedo irme a hacer mi búsqueda al saber que esto es una placa con cierta forma que voy a describir y entonces podré llegar al diagnóstico. Este error es muy común y al final de cuentas trae por consecuencia que el paciente pues llega a la consulta preocupado, estresado. Este paciente, por ejemplo, sus familiares lo tenían aislado ya que parecía que podría ser algo viral, bacteriano, entonces nadie quería estar con él, lo tenían aislado, él había ya perdido su trabajo, sumado a que también pues su malestar, ¿verdad? General de salud, se sentía mal y más todo lo que también afecta económicamente, los medicamentos que tuvo que comprar, las consultas que tuvo que hacer, el estrés que esto genera, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, como les contaba, es describir la lesión. Cuando llega con nosotros y identificamos que es una placa que no se desprende al raspado, bueno, inmediatamente descartamos todo lo que es de tipo infeccioso, al igual que descartamos lo que fue neoplásico. Infeccioso, perdón, me refiero de tipo micótico y viral, porque si pensamos en una posibilidad infecciosa muy específica y esto gracias a la característica también tan específica de esta lesión, ¿sí? Una placa elevada, que vemos que tiene este festoneo, ¿sí? Así que pensamos en algo muy específico, que fue sífilis, así que mandamos el estudio BDRL, el cual fue positivo para sífilis, fue el único estudio que nosotros hubiéramos mandado. Al tener un BDRL positivo más una lesión, pues el diagnóstico se hace de sífilis secundaria, ¿no? En otros casos, si la lesión fuera más inespecífica, necesitaríamos corroborarlo con otro tipo de estudio, pero en este caso que la lesión está clara y el BDRL positivo también, bueno, pues el diagnóstico está hecho. El tratamiento es muy sencillo para la sífilis, se da penicilina benzatínica, una dosis única o dividida en 2 dosis, y dimos una cita de control a las 3 semanas y vemos que el paciente está pues perfectamente bien, ¿no? Eso fue lo único que hubo que hacer, el paciente se le dan sus indicaciones, se da de alta y listo, ¿no? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que importante es conocer los tejidos, ¿no? Antes de intentar ponerle nombre o plantear o adivinar. Hay que evitar hacer esto. Bueno, aquí les muestro esta imagen que también es muy característica de nuestra consulta. Los que son del área de patología bucal no me dejarán mentir, los cirujanos maxilofaciales, los periodoncistas, los que ven todavía más estas lesiones, pues comúnmente vemos estas úlceras extensas, las cuales están cubiertas por esta capa de fibrina, ¿sí? Esta capa de fibrina nos indica que aquí hay una úlcera. ¿Y una úlcera qué es? Una pérdida de continuidad del epitelio. Entonces yo podré no saber el diagnóstico, pero me puedo ir al libro y buscar úlceras, después describo la lesión, su forma, sus características, y muy seguramente voy a llegar a un diagnóstico presuntivo cercano, antes de plantear diagnósticos inadecuados. Y bueno, la histología básicamente es como anatomía microscópica. Estudiamos, ¿verdad?, los tejidos, cómo estos interactúan, las células, y sabemos que hay 4 tejidos básicos: tejido muscular, nervioso, conectivo y epitelial, con sus subclasificaciones cada uno de ellos. Pero antes de entrar a esto rápidamente, siempre me gusta recordarles algo también muy importante. Hay que recordar que cuánto miden las células.
Porque si yo no me puedo imaginar de qué tamaño es esto, que estas imágenes que voy a empezar a ver, estas células, pues por eso se va todo de mi mente. A lo mejor ya se me olvidó muchas cuestiones de inmunología como el complemento, la inflamación, porque en mi mente no recuerda dónde esto puede suceder y de qué manera sucede al ser cosas tan pequeñas y no poderlas visualizar. Entonces es bien importante para que histología pueda ser llevada a cabo, recordar el tamaño de las células y de lo que vamos a estar viendo en el microscopio. Una célula animal en promedio puede medir 10 micras y una micra viene siendo la milésima parte de un milímetro. En el microscopio óptico, que es principalmente el que utilizamos en patología bucal para el diagnóstico, pues esto es lo que vamos a estar viendo en este rango aproximadamente. Se pueden ver algunas bacterias lejanas, pero se pueden ver, pero ya no podemos ver virus ni podemos ver moléculas muy pequeñas porque estas ya alcanzan dimensiones de nanómetros y esto no puede ser visto con microscopio óptico. Pero sí podemos ver, por ejemplo, lo que el virus del papiloma humano hace al tejido epitelial, de tal manera que yo puedo diagnosticar una verruga por BPH gracias a que puedo ver los daños que le hace el virus. Pero bueno, es importante entonces recordar esta cuestión de las dimensiones. Y en cuanto al microscopio, bueno, parece que tuvimos un pequeño problema por ahí técnico, ¿verdad? Clásico ahora en esto de la virtualidad, pero aquí estamos. Entonces les mencionaba que depende del microscopio, va a ser la imagen que vamos a ver. Por ejemplo, aquí vemos en todas las tres imágenes es sangre. Y vemos en el microscopio óptico, esta primera, cómo se ve, lo clásico que nosotros conocemos, pero vean qué espectacular se puede ver en un microscopio electrónico de barrido, como esta imagen o esta imagen, ¿verdad? Pero sí, básicamente en la patología utilizamos el microscopio óptico porque es el que nos sirve para el diagnóstico. Y estos otros dos nos sirven más bien para investigación principalmente. Aquí vemos otros ejemplos, vemos aquí fascículos de músculo estriado y vemos aquí la característica en el microscopio óptico, cómo se ven estas estrías, ¿verdad?, de músculo estriado dadas por la actina y miosina, en comparación con un microscopio electrónico de barrido, que también les decía, son hermosas estas imágenes, pero propiamente no son las imágenes que utilizamos para diagnóstico de patología. Y entonces podemos tener un sinfín de imágenes dadas por el tipo de microscopio y el tipo de tinción que utilicemos. Comúnmente en la patología, para el diagnóstico de patología vamos a utilizar hematoxilina y eosina y un microscopio óptico, que sería la imagen de aquí de la derecha. Pero miren qué hermosas imágenes podríamos ver en otro tipo de microscopios o con otro tipo de tinciones. Y bueno, la microscopía básicamente es la base, pues, para la histología. Y en la microscopía podemos encontrar el estudio de los tejidos a partir de diferentes microscopios. Entre los más conocidos, como el que les estoy mencionando, está el microscopio óptico, también tenemos el microscopio electrónico de transmisión o el de barrido, que yo sé que utilizan en otras áreas. Aquí vemos, por ejemplo, el microscopio electrónico de transmisión. Estas imágenes sé que a lo mejor sí ya algunos de ustedes las han visto. Vemos por aquí algunas organelas y vemos también aquí las uniones intercelulares entre las células epiteliales, los desmosomas. También estas imágenes que son túbulos dentinarios, la imagen inferior, o estas. Estoy segura que todos los que trabajan en el área de rehabilitación operatoria, pues han visto en los libros este tipo de imágenes donde, por ejemplo, aquí se está viendo una restauración con resina compuesta y con un adhesivo específico y vemos cómo de este lado, pues vemos cómo penetra en los túbulos dentinarios y acá no. Entonces, claro que este tipo de microscopio sirve mucho para el área, sobre todo de investigación. Pero la microscopía óptica sería el tipo de microscopía ideal para el diagnóstico en patología bucal.
Este es un microscopio óptico que yo creo que todos conocemos y vimos alguna vez cuando estuvimos en la facultad o cuando estamos ahora en la facultad. Y entender nada más que una vez que nos llega a nosotros el espécimen, este tiene que pasar por un proceso, un procesamiento y una tinción para poder posteriormente ser visto en el microscopio. Hay diferentes tipos de tinciones, pero como les decía, la más común es la hematoxilina y eosina. Podremos utilizar otras especiales como el Papa Nicolau o el ácido periódico de Schiff, que sería el PAS. Entonces, solo resumiendo, a nosotros pues nos llega un espécimen, ¿sí?, fijado normalmente en formol, dependiendo de cómo fue la extracción del espécimen. Hacemos una descripción de la lesión, tenemos que analizarla, observarla, ver dónde está la lesión o lo que queremos analizar, cortar lo representativo, ¿verdad? Para poder posteriormente incluirlo. Lo incluimos en estas cápsulas que se observan aquí, metemos el tejido aquí y lo mandamos a procesar o dependiendo del lugar, pues tendrán todo su material, ¿no? Esto normalmente lo hace el técnico, el histotecnólogo, y posteriormente pues obtenemos este bloque donde se encuentra la pieza, el espécimen, lo que nosotros vamos a querer ver en el microscopio, se corta, se hacen cortes, se tiñe y entonces observamos estas imágenes al microscopio, ¿sí? Así que es un proceso que puede tardar pues algunas horas, normalmente al menos 24 horas este proceso, así que sí, el diagnóstico puede tardar algunos pocos días en ser dado, ¿no? Y bueno, una vez que ya les di esto de introducción, como para que vean de dónde obtenemos estas imágenes rosa con morado, pues recordarles entonces, tenemos 4 tejidos básicos y vamos a estar viendo sus características, sobre todo al microscopio óptico. El tejido muscular, aquí podemos observarlo, el tejido muscular se subclasifica en músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. El músculo estriado es el que encontraremos, claro, principalmente en cavidad oral y se caracteriza por sus estrías que se ven al microscopio óptico dadas por la interacción entre la actina y la miosina. En el músculo liso, pues no son tan perceptibles estas fibras, pero claro que están en ellas. Y el músculo liso se encuentra principalmente en lo que son las vísceras y también alrededor de algunos vasos grandes, algunas arterias. El músculo cardíaco, bueno, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Lo tenemos principalmente en el corazón. El tejido nervioso es muy complejo y pues básicamente les muestro aquí lo que en cavidad oral podríamos observar, que vendría siendo fascículos de fibras nerviosas, las cuales se encuentran organizadas y rodeadas por lo que le llamamos perineuro, como podemos observar aquí. Y todos estos fascículos pueden estar a su vez rodeados por algo que le llamamos epineuro. Aquí vemos más de cerca un fascículo cortado de forma transversal. Vemos por ahí fibras nerviosas mielínicas, amielínicas, células de Schwann. Es bastante complejo, ¿sí?, la histología del tejido nervioso. En cuanto al tejido conectivo, pues bueno, es importante pues llegar como a su también clasificación para su entendimiento. Podríamos clasificarlo a grandes rasgos en tejido conectivo especializado y tejido conectivo propiamente dicho. Claro que depende de la literatura, pero a grandes rasgos podríamos hacer esta clasificación. Dentro del tejido conectivo especializado vamos a tener al tejido óseo, al tejido cartilaginoso, al tejido hematopoyético y al tejido adiposo. Y dentro del tejido conectivo propiamente dicho encontraríamos como el más característico, también llamado tejido conjuntivo, al que está dándole soporte a todos los tejidos y está conformado, como ahorita lo vamos a ver, por fibroblastos que se encargan de formar constantemente, principalmente fibras de colágeno.
Recordar que viene del tejido embrionario mesodermo, de tal manera que pues, el tejido conectivo inicialmente se da por una célula madre mesenquimatosa, y esta célula madre mesenquimatosa va a decidir qué quiere ser en la vida. Si quiere ser un fibroblasto, bueno, pues entonces va a formar el tejido conectivo propiamente dicho. Si quiere ser tejido adiposo, pues va a ser un adipocito, o si quiere ser sangre, va a ser una célula madre hematopoyética, o un condrocito si quiere ser cartílago, o un osteoblasto si quiere ser hueso. Pero recordemos que viene de la célula madre mesenquimatosa. Y bueno, este sería un tipo de tejido conectivo especializado, el tejido adiposo. Vemos estas imágenes características y para mí es muy hermoso porque me gustan mucho las cosas redondas. Vemos aquí que las células son bastante redondas, llamémosle así, y con su núcleo hacia la periferia, ya que están llenas de tejido graso que desplaza el tejido hacia la periferia. Es fácil de reconocerlo al microscopio. También tenemos el tejido cartilaginoso, el cual vemos que tiene este color muy basófilo, dado que tiene una gran cantidad de materia orgánica principalmente. Y vemos también aquí pues, los condrocitos, aquí los observamos con su matriz capsular, le llaman, y están como organizados en grupos isogénicos. Vemos entonces aquí el tejido óseo. Esto vendría siendo una trabécula ya bien formada de hueso, en la cual observamos a los osteocitos atrapados ya en sus lagunas de Howship, ya que ya hicieron su trabajo de su vida y entonces pues ya formaron todo este hueso a su alrededor. Esto ya es una trabécula de hueso madura. Pero a lo mejor el trabajo de metabolismo óseo o el proceso de metabolismo óseo se vería más así, donde vemos hueso formándose y aquí vemos a un osteoblasto, aquí vemos a otro osteoblasto, grande, fuerte, joven, formando pues hueso, ¿no? Y acá por este lado vemos a un osteoblasto un poquito feo, ¿verdad? Haciendo también pues su trabajo. ¿Sí? Así se vería más bien, pues esto sería un hueso en formación. En cuanto al tejido conectivo propiamente dicho, conjuntivo, pues entender que, como les mencionaba ahorita, le da soporte al resto de los tejidos. Esta imagen que observamos aquí es muy característica y esta sí debe de estar siempre en nuestras mentes. Este es un corte histológico de la mucosa bucal, en donde podemos observar el tejido más superficial, que sabemos es el epitelio, y por debajo de él, dándole sostén, el tejido conectivo, que si lo vemos de más cerca, vemos que tiene estas células, que son los fibroblastos, que se encuentran pues, separadas entre ellas, forman colágeno y hay vasos sanguíneos. Si lo vemos más de cerca, se vería así. Estos fibroblastos normalmente tienen esta forma alargada, ausada, y vemos aquí las fibras principalmente de colágeno. Esto, por ejemplo, ya clínicamente, traduciendo esto que estamos platicando, pues se podría traducir en una lesión, si hay proliferación del tejido conectivo, en una lesión muy conocida que sería la hiperplasia fibrosa o fibroma, y se vería más o menos así. Clínicamente se ve de color rosa, pálido o similar a mucosa adyacente, porque el tejido que está creciendo es el mismo que se encuentra ahí. Entonces, este aspecto, este color nos hace entender que debe de ser el tejido conectivo. El tejido epitelial, pues bueno, este es un tejido muy importante porque es el que estamos en contacto con él constantemente, ¿no? Aquí igual, este es un corte en la mucosa bucal, aquí vemos el epitelio y subyacente a él vemos lo que es el tejido conectivo. Y si lo vemos así nada más, sin conocer mucha histología, hay muchas diferencias. La principal de ellas viene siendo que las células se encuentran firmemente unidas, a diferencia que en el tejido conectivo las células están dispersas, separadas entre ellas. El epitelio, su principal característica es esta, que las células se encuentran unidas entre ellas. Así también se apoyan en una membrana basal, que aquí no se percibe muy bien, pero es una membrana de colágeno que se encuentra entre el tejido conectivo
y el epitelio. No tiene vasos y no tiene nervios, eso también es muy evidente. En el tejido conectivo podemos observar aquí los vasos sanguíneos y acá arriba no observamos nada. A mis alumnos siempre les doy el mismo ejemplo y yo creo que igual mis colegas han de usar algo similar. Si nosotros, por ejemplo, nos cortamos con una hoja muy superficial, nos molesta en el momento, así como que, ay, sentimos como feo, pero en realidad no nos dolió y no sangró. ¿Por qué? Porque solamente pasamos la hoja por la capa más superficial que vendría siendo el epitelio, que en la piel vendría siendo la epidermis y el conectivo sería la dermis, ¿no? También, no sé si alguien haya hecho algo como atravesarse agujas aquí por las palmas de las manos, ¿verdad? Pues estamos atravesando nada más el epitelio y no sangra y no duele porque no hay vasos ni hay nervios. Otra característica muy importante es la capacidad que tiene de regeneración y exfoliación. Eso es bien conocido para nosotros, ya que a lo mejor podemos tener algún trauma, una mordida en la mucosa yugal en la noche y en la mañana estamos como si nada, gracias a esta gran capacidad que tiene el epitelio de regeneración. Eso también nos ayuda a que el paciente le vaya muy bien después de una extracción, aunque nosotros hayamos manipulado muchísimo los tejidos. Gracias a esto, el paciente va a estar bien a los 5 o 7 días comúnmente. Y bueno, por último, tiene la capacidad de queratinización, hacer un epitelio estratificado. Ciertas zonas sabemos que pueden queratinizarse para darnos protección. Así también se clasifica, según su organización, en el epitelio de revestimiento, que es el más conocido, del que estamos platicando, del que comúnmente platicamos, ya que es el que recubre todo el exterior y el interior del cuerpo, pero también se puede organizar y entonces hacer la función de glándulas. Las glándulas están formadas principalmente por células epiteliales, con una función especial, ¿verdad? Y tenemos también que puede ser epitelio especializado, se llama aquel que tiene una función especial, como por ejemplo el gusto, el olfato, en la vista, ¿no? Y bueno, las funciones del epitelio están dadas por lo que les acabo de platicar, que serían sus características. Al ser una capa que recubre el exterior, pues bueno, nos va a dar protección, las células están muy unidas, nos va a dar protección, aunque también tiene permeabilidad, tiene la capacidad de secreción y excreción, dependiendo si qué tipo de glándula pueda ser, recepción sensorial, y solo tiene una función única diferente que sería el transporte en la trompa uterina. La clasificación de los epitelios histológicamente se da según su forma y según su número de capas. Según su forma, pues en general podemos decir que hay epitelio plano, cúbico y cilíndrico, y según el número de capas, simple y estratificado, aunque tenemos por ahí ¿no? Que sería un asterisco para nosotros, el pseudo estratificado, ¿sí? Aquí un ejemplo del epitelio plano simple, llamado también endotelio, muy conocido también para nosotros, ya que es fundamental para que se dé el proceso de inflamación. Y aquí podemos verlo, el epitelio plano simple recubre las paredes de los pequeños vasos sanguíneos, ¿no? Principalmente entonces de los capilares. Aquí vemos un epitelio simple cúbico en el riñón, tracto respiratorio, que esto no es pues algo convencional para nosotros. Igual vemos por aquí epitelio simple cilíndrico que estaría en tracto respiratorio, gástrico, tromboterina principalmente. Este sí sería algo, una imagen común para nosotros, que viene siendo el epitelio plano estratificado. Vemos por aquí varias capas de células, por eso le llamamos estratificado, y vemos que la última capa, las células son planas. Entonces, por eso es plano o escamoso, es epitelio estratificado plano. Este es el epitelio característico de la cavidad oral. Así que vamos a pasar a resumir todo esto que acabamos de platicar, pues viendo un corte de la mucosa bucal. Si nosotros hacemos un corte en la mucosa bucal, entonces vamos a ver en lo más superficial el epitelio, ¿no? Y debajo de él vamos a encontrar lo que es el conectivo. Estos son los dos principales tejidos que forman la mucosa bucal.
Y recordar que tenemos mucosa masticatoria y mucosa de revestimiento. Sus características clínicas sabemos que son diferentes, dadas por sus características histológicas. La mucosa masticatoria, principalmente, su estrato más superior, es normalmente queratinizado, es un poco más grueso, las prolongaciones epiteliales son más largas, de tal manera que la mucosa masticatoria, que corresponde al paladar, las encías, el dorso de la lengua, pues tiene un color como más pálido, rosa pálido, a diferencia de la mucosa de revestimiento que se encuentra en vientre de la lengua, orofaringe, paladar blando, mucosa yugal. Toda esta mucosa de revestimiento sabemos que tiene un color más rojizo, porque es mucho más delgado el epitelio, que nos deja ver lo que está debajo, que viene siendo el conectivo, con muchos vasos. Entonces, recordar que podemos tener entonces epitelio paraqueratinizado y queratinizado, y esto depende la localización y la función que queramos. Claro que vamos a tener un epitelio queratinizado, sobre todo pues en las zonas donde queremos más resistencia a las fuerzas masticatorias. El epitelio tiene sus estratos, recordando rápidamente, en cavidad oral es el estrato basal, espinoso, granular y córneo. Y vemos que las células cambian de forma dependiendo del estrato en el que se encuentren, porque van madurando, llamémosle así, y van a exfoliarse, al final de cuentas, como una célula ya sin organelas, llenas de algo que le llamamos queratohialina. Y entonces, pues, importante también saber que hay estratos en el epitelio. Y bueno, como les decía, tenemos la mucosa bucal compuesta por epitelio conectivo, pero también tenemos algo muy conocido que es la submucosa. Y la submucosa pues va a ser diferente también dependiendo de la zona donde nos encontremos. No es lo mismo la submucosa que se encuentra en la encía adherida, ¿verdad? A diferencia de la mucosa yugal. Por ejemplo, aquí si nosotros hacemos un corte histológico de la mucosa labial, como observamos ahí, pues vamos a encontrar epitelio conectivo y luego vamos a encontrar pues una amplia submucosa compuesta pues por tejido adiposo, músculo, glándulas salivales, etc. A diferencia que si yo hago un corte aquí en la encía, pues vamos a encontrar epitelio conectivo e inmediatamente pues nos vamos a encontrar con lo que es el hueso, ¿no? Entonces, la submucosa también le da características a cada una de las zonas. Así que, por ejemplo, este puntilleo de cáscara de naranja característico de la encía, que todos describimos siempre, es dado gracias a estas características. Este puntilleo es dado principalmente por las prolongaciones epiteliales que podemos observar aquí, que tienen el epitelio muy marcadas en la encía masticatoria. Estas prolongaciones son muy marcadas porque también tratan de hacer como un tipo de anclaje mecánico, ya que tienen que soportar mucho las fuerzas de masticación. Entonces, vemos que de aquí hasta acá, ¿verdad? Y de aquí a aquí es diferente. Entonces, este punto a nuestra vista se va a ver más blanquecino, a diferencia de este punto donde el epitelio es más delgado. Y eso nos da ese aspecto de puntilleo. Estas imágenes me gustan mucho porque se ve muy clara la diferencia clínica en sus características, coloración, etcétera, de los diferentes tipos de mucosa masticatoria y revestimiento dadas por estas características histológicas que estamos platicando. Aquí ya vemos, por ejemplo, ya esto se pierde de la normalidad y vemos que es mucho más eritematoso. Entonces, ¿qué estará sucediendo? Bueno, pues muy seguramente el epitelio está muy delgado, que nos deja ver el conectivo subyacente, y muy seguramente en el conectivo hay mucha proliferación de vasos sanguíneos o proceso inflamatorio. Así que les digo, si uno entiende lo normal, puede entender lo que no es normal. Al final de cuentas, llegar al diagnóstico es la suma del entendimiento de la clínica y de la histología, pero nosotros, o el odontólogo, perdón, principalmente debería estar preparado en lo que es todos los aspectos clínicos, con un poco entonces de entendimiento de la histología.
Para esto, este tema de lesiones elementales, que no voy a hablar de él ahorita, en otro momento podremos hablar de él, y bueno, ya se ha hablado también de él en otra ocasión, es bien importante porque si yo describo una lesión y yo puedo decir que eso es una erosión, una úlcera, bueno, eso quiere decir que yo ya estoy entendiendo los tejidos, así que lesiones elementales y conocimiento de histología son dos bases importantes para un buen planteamiento de diagnóstico. Por ejemplo, aquí veo en la mucosa yugal que veo una placa blanquecina. Bueno, entonces yo ya estoy pensando que lo que está probablemente creciendo ahí, siendo afectado, es el tejido epitelial. Y entonces, si no me es el diagnóstico, puedo ir al libro y buscar lesiones de origen epitelial y describir la lesión y muy seguramente voy a llegar a algo más acertado, como en este caso, que es un morsicatio bucarum. Básicamente es una hiperkeratosis causada por el mordisqueo constante. A lo mejor de inicio quise en mi mente ponerle el nombre de leucoplasia porque eso aprendí en la escuela, pero no, acuérdense que hay que evitar poner un diagnóstico. Primero voy a buscar el entendimiento. Esto histológicamente se vería así, se vería como un epitelio con una capa muy gruesa de queratina en el exterior, ¿verdad? Aquí vemos la imagen que inicialmente les mostraba. Esta es una úlcera cubierta por fibrina que viene siendo la costra. La fibrina es la costra. Este es un líquen plano erosivo y planteamos este diagnóstico al descartar otras enfermedades dadas por la característica que tiene esta úlcera. Una úlcera extensa, vemos aquí también pues estas estrías blanquecinas. Al final de cuentas se toma una biopsia, pero ya dirigidos hacia un probable diagnóstico y este viene siendo el diagnóstico. Aquí vemos pues cómo sería histológicamente una úlcera. Vemos el epitelio y una pérdida de continuidad del epitelio que nos expone entonces el conectivo y nos deja ver una zona pues roja si es que está expuesto totalmente el conectivo, o si este está cubierto por fibrina pues se va a ver blanquecino, ¿sí? Todas estas características nos hablan mucho de la lesión. Por ejemplo, aquí, esta es una úlcera cubierta por fibrina en el centro. Vemos cómo la fibrina se ve blanco-amarillenta, pero vemos que está rodeada, o la periferia es un blanco un poco más diferente, un blanco nacarado, que es de queratina. O sea, en el centro se está destruyendo y en la periferia está tratando de formar. Esta es una úlcera entonces crónica. Esas características son de úlceras crónicas. El paciente llegó y nos dijo que eso le ha pasado hace 2 días. Eso no puede ser posible, o sea, esto tiene ya días, una semana o más, ¿no? Es una úlcera crónica. Así que les digo, el entendimiento de la histología nos ayuda a entender lo que está pasando en los tejidos. Esta, por ejemplo, es una lengua geográfica que podemos ver comúnmente. Y a veces, claro, hay lenguas geográficas atípicas como esta, como muy discreta, pero si yo hago mi descripción, mi entendimiento y sé que ahí, en esta zona que es un poco más eritematosa, lo que está sucediendo es una erosión, o sea, el epitelio está más delgado y nos deja ver lo subyacente, pues es más rojo, y el borde lo vemos un poco elevado y blanquecino porque está formando en una disposición un poco festoneada. Bueno, pues ya con esas características yo puedo llegar al diagnóstico de una lengua geográfica. Y así, por ejemplo, aquí sí vemos placas blanquecinas que sí se desprenden en el raspado. Bueno, esto sí es una candidiasis pseudomembranosa. Esta imagen se las pongo nada más para que vean que cómo es una candidiasis pseudomembranosa, porque no son tan comunes como lo que creemos y casi siempre vemos placa blanca y creemos que es candidiasis pseudomembranosa. No, este tiene sus características y aparte una de ellas muy importante, se desprende el raspado. Y bueno, miren, aquí les presento algunos casos que ya para terminar, pues básicamente representan esto que les digo. O sea, al final de cuentas llegan los pacientes con úlceras que no son reconocidas como úlceras porque no teníamos el conocimiento y entonces empiezan a ser tratadas como bacterias, como virus, como otras cuestiones que no se manifiestan de esta manera. Al final de cuentas, esta paciente igual era una lesión, una enfermedad autoinmune, era un pénfigo y entonces, pues bueno, el tratamiento iba diferente a lo que se le había estado administrando.
Aquí lesiones comunes, como las hiperplasias fibrosas, ¿verdad? Que si las vemos al microscopio, pues veríamos que el epitelio está normal, su grosor normal, pero vemos que el que está proliferando es el tejido conectivo y por eso su color, que es similar a la mucosa adyacente. Aquí vemos otras lesiones muy particulares, ¿verdad? Ya empezamos a describir la base, empezamos a hacer la descripción de la lesión, la cual nos lleva a los diagnósticos adecuados. Por ejemplo, aquí esta lesión que ya tiene un aspecto eritematoso, bueno, yo ya entiendo que de seguro ahí hay proliferación de vasos sanguíneos. Veo esta capa blanquecina cubriendo la lesión, pues ya sé que su superficie está ulcerada. Entonces, todas esas características me van a ayudar a llegar al diagnóstico. Esta última lesión era un granuloma piógeno, en una localización atípica, pero sus características clínicas coincidían. Y histológicamente, pues se observa así, se observa muchos vasos sanguíneos, mucho proceso inflamatorio, pues dispuesto en forma lobular, por eso su otro nombre es hemangioma lobular capilar. Vemos aquí la úlcera y bueno, todas las características clínicamente ya estábamos percibiendo. Así también, cuando nos encontremos con lesiones pigmentadas, pues también aplicamos nuestro entendimiento histológico y podemos pensar de inicio en alguna lesión por por exceso de melanina, que es lo más común, pero ya si vemos que no es un color clásico, marrón, claro, pues ya entonces puedo empezar a pensar en algo diferente como ya un melanoma o en este caso que vemos que es una lesión violácea, gris, con tonos grises, negruzcos. Bueno, esto ya no es algo que yo conozco, entonces empiezo a pensar en algo exógeno como un tatuaje por amalgama, grafito o alguna otra cuestión, ¿verdad? Y por último, pues ya lesiones como estas, donde vemos una úlcera muy extensa, muy probablemente esto histológicamente se va a ver así, proliferación del epitelio hacia el conectivo muy extensa, las células ya no tienen su forma característica, vemos que se forma queratina no en la superficie, sino en las zonas internas, vemos células de diversos tamaños, lo cual le llamamos displasia. Empezamos a ver estas mitosis aberrantes que le llamamos a veces batiseñales, y entonces pues esto ya nos indica un carcinoma, ¿verdad? Así que, claro, también podemos encontrar lesiones muy extensas y pues debido a que los tejidos están haciendo inadecuadamente alguna de sus funciones. Y entonces, para concluir, pues los pasos para el adecuado planteamiento del diagnóstico. Número 1, siempre describir la lesión con bases histológicas. Número 2, una buena historia clínica. Eso aplica para todas las áreas de la odontología. Y por último, planteamiento de diagnósticos presuntivos. No dar tratamientos sin no tener un diagnóstico. Si es necesario el diagnóstico, pues primero una interconsulta, una biopsia o lo que se tenga que hacer. Evitar tratamientos inadecuados, como les digo, porque es primero importante dar un diagnóstico y un pronóstico al paciente. Los dejo con estas hermosas imágenes que unen a dos personas, en este caso a mi bebé y a mí. Estas son las imágenes del cordón umbilical de mi bebé. Entonces, para mí, pues son fascinantes, ¿no? Ahí lo vemos, se lo pedí a mi ginecólogo, le pedí un pequeño fragmento casi medio metro, pero bueno, de aquí podemos observar estas lindas imágenes. Y pues eso sería todo. La verdad es que es súper complicado traer la materia de histología, que en muchas escuelas puede darse en un año, en un semestre mínimo, y eso no es suficiente, en menos de una hora. Así que claro que solo fueron los puntos básicos, espero les hayan servido y pues quedo a sus órdenes en cualquiera de las redes. Y muchas gracias de nuevo a Portal Odontólogos por la oportunidad y el espacio.
Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí están en pantalla. Muchísimas gracias. También en los chats los links para contactar directamente alguna pregunta en específico que quieran realizar a la doctora Muela. Tenemos varias preguntas, varios saludos. Una disculpa con la pequeña falla que tuvimos, pero bueno, vamos a unir los videos y lo vamos a volver a subir. Para bueno, los que estuvieron como conectándose en las distintas partes. Saludos a Michoacán, saludos a alumnos de Watch, saludos a Ciudad de México, saludos a El Salvador, a Perú, muchísimas gracias, Guadalajara, Jalisco, Poza Rica, Veracruz y demás. Muy buenos comentarios acerca de la charla. Vamos con algunas preguntas. Nos dicen, en los casos de estudio de expresiones moleculares, por ejemplo, CD30, ¿cómo es el proceso de preparación del tejido para llevar un estudio molecular? Bueno, qué complicadas preguntas. Qué bueno que me da gusto que estén interesados en este tipo de estudios ya más especiales, ¿verdad? Yo básicamente aquí vi lo básico, ¿no? De la histología, pero se refiere nuestro colega a tinciones especiales. Me imagino que ya sea con inmunohistoquímica en este caso, las cuales es un proceso sí ya diferente, que pretendemos buscar moléculas específicas, ya sea en este caso, por ejemplo, CD30, pero puede ser P53, Ki67, cualquier molécula que nosotros queramos buscar, como ven en el microscopio, no se puede ver. O sea, yo veo la lesión y no puedo verse CD30, ¿no? Es una proteína específica, entonces tengo que mandar un estudio especial de inmunohistoquímica, yo mando el espécimen, ¿no? También algunos patólogos lo realizan, ¿verdad? Y entonces se hace un proceso especial como una receta de cocina para, mediante las bases de antígeno-anticuerpo, buscar específicamente esas proteínas, teñirlas de un color específico y luego ya verlas al microscopio y decir, ahí está CD30 porque está teñida, o no está porque no pasamos por el proceso y no se tiñó. Entonces es un proceso ya complicado, diferente de inmunohistoquímica, que vendría siendo otro tema que ojalá en algún momento se pueda llevar a cabo. Excelente, muchísimas gracias. Te nos dicen, en los casos de leucoplaquias, ¿cómo se ve al microscopio? La leucoplasia, por definición, viene siendo placa blanca que no se desprende a raspado y que no coincide con ninguna otra. Es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico histológico. Si yo clínicamente ya sé que tengo una leucoplasia porque no es ninguna otra conocida, la mando, tomo una biopsia, la mando para que la analice el patólogo. Yo de diagnóstico no voy a decir leucoplasia. Lo que puedo decir es displasia leve, displasia moderada, aunque en estos casos ya se está tratando de quitar este término, displasia severa, o carcinoma in situ, o ya inclusive una leucoplasia, ya puede ser un carcinoma escamocelular. Entonces, leucoplasia es un término exclusivamente clínico. Histológicamente, pues más bien ya te daríamos otro término. ¿Y qué se va a ver al final de cuentas? Bueno, es que depende. Si es leve nada más, pues solo va a haber algunos cambios en las células. Y si ya es severo, pues ya las células van a ver de diferentes tamaños, formas, con mitosis y displasia, pues el término histológico. Muchísimas gracias. También nos mandan saludos desde Puebla, desde El Salvador. Muchísimas gracias. Saludos cordiales. Desde Guatemala también. Y desde Ciudad de México nos dicen, ¿por qué los vasos sanguíneos se observan como un espacio blanco o luz? Bueno, sí, esa pregunta también yo me la hacía mucho inicialmente cuando empecé en esta área, ¿verdad? Hay vasos sanguíneos que podemos ver que tienen en su interior eritrocitos al microscopio óptico, pero hay vasos que no tienen eritrocitos. No es que no tengan propiamente o no tuvieron en algún momento, pero al hacer el proceso, pues se pueden vaciar esos vasos sanguíneos y aparecer al microscopio como un espacio totalmente blanco, porque se vaciaron al hacer el proceso. Pero no es que en la vida real no hayan tenido sangre. Perfecto, gracias. Saludos a Querétaro también.
Dice, felicidades, me gustó mucho lo de las batiseñales, no lo había escuchado. Y qué detalle tan especial, la imagen histológica del cordón umbilical. Saludos desde Guatemala. También a la doctora Xochitl Cortés, qué tierno lo del cordón, nos hace la acotación. Muchísimas gracias el comentario. Tengo la duda de a qué se refieren con lesiones centrales y periféricas. Bueno, este término puede ser aplicado para varios tipos de patologías. A lo mejor, poniendo un ejemplo, de los más característicos tendríamos el granuloma periférico de células gigantes y el granuloma central de células gigantes. Histológicamente son igualitos, son lo mismo, lo vemos al microscopio y son lo mismo. Pero resulta que si es periférico, quiere decir que no está dentro del hueso, sino que está agregado de los tejidos periféricos, tejidos blandos periféricos, y si es central, pues está desarrollándose dentro del hueso. Y pues su pronóstico es diferente, muy diferente, ¿no? Comúnmente. Entonces, a eso se refiere. Perfecto, muchas gracias. También nos dicen, acá en la universidad tenemos un mucosele recidivante, muchas gracias. Saludos desde Puebla también, excelente ponencia, muchísimas gracias. Gracias por responder también las preguntas. En pantalla están las redes sociales también de la doctora Muela, por si tienen alguna pregunta en específico, bueno, toda la parte del trabajo que realiza a diario en esta bella profesión. Muchísimas gracias. Y recuerden seguirnos por todas las redes sociales, ahí queda grabado este contenido. Muchísimas gracias. Este es el hashtag @odontólogosmx y en todas las redes sociales activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. No sé si quisiera agregar algo, doctora, para ir cerrando esta tarde esta charla. Bueno, pues nada más dar las gracias de nuevo a ustedes y a todos los que pudieron ver esta plática. Igual seguirlos invitando a que sigan viendo todas las pláticas que tiene el portal. Creo que tiene todos los temas, excelentes ponentes, excelentes pláticas que se quedan grabadas. Entonces, gracias a Portal por aportar todo esto al área de la odontología, ¿no? Y pues nada, un saludo a todos mis alumnos de odontología, de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que siempre me están echando muchas porras. Gracias, y gracias a los que pues hoy apartaron un poquito de tiempo para estar aquí. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias. Y definitivamente, como también comentan en las redes, aquí en los comentarios, definitivamente es un tema muy extenso y bueno, pues da mucho pie para seguir capacitándose, para seguir viendo todas estas sesiones que tenemos para todos ustedes. Ahí en los chats de la doctora Daniela pueden ver más charlas de ella, también toda la campaña de Saca la Lengua que hemos tenido con todos los excelentes también ponentes que la acompañan. Y bueno, hay mucha información, hay muchos días de contenido que pueden maratonear ahí para pues aprender y seguir aprendiendo, y todas las dudas específicamente las pueden realizar en los chats, ¿vale? Sí, por ahora son todas las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pues vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga a la doctora Daniela Muela Campos por su valiosa participación en esta sesión online. Bases histológicas para el entendimiento de la patología bucal. Muchísimas gracias a todos, a todas nuevamente. Gracias a todos los patrocinadores, a todos los que siguen a Portal Odontólogos. Ustedes hacen parte de esto, todos los conferencistas, todos los expertos, y nos vemos a la próxima.